Saludos a ustedes. Algunas personas en algunas transmisiones en vivo o en algunos videos que comparto a través de esta red social me han hecho consultas con relación a la posibilidad de una segunda postulación del presidente actual a una elección como nuevo candidato presidencial. Ya la Defensoría del Pueblo de El Salvador, como colectivo de abogados y abogadas, ha sentado una posición al respecto y hemos manifestado como grupo de abogados y abogadas que consideramos que es posible que se dé esa segunda postulación. Ahora, en mi calidad individual particular, yo me refiero y me voy a la resolución 61-2009 de la Sala de lo Constitucional de aquel momento. Es una resolución del 29 de julio del año 2010. En esa resolución 61-2009, los magistrados de lo constitucional de aquel entonces interpretaron el artículo 85 de la Constitución, que expresamente decía que los partidos políticos eran el único medio para el ejercicio de la representación del pueblo. Es decir, una persona podía ser candidato a un cargo de elección popular para diputado, por ejemplo, solamente a través de un partido político. Así lo decía la Constitución. Y los magistrados de aquel entonces interpretaron y cambiaron ese precepto constitucional. Y resolvieron que eso era inconstitucional, que iba en contra de la soberanía del pueblo. En esa misma resolución hacen referencia al principio de soberanía popular y dicen que es el pueblo, que es la sociedad la que debe definir su destino libremente, porque ellos tienen el poder. Nosotros como sociedad, como pueblo, tenemos el poder, la soberanía para decidir. Así lo dicen en esa resolución 61-2009. Y dicen que el voto es libre, soberano, independiente y secreto. Y por eso habilitaron las candidaturas no partidarias o independientes. Esa resolución sigue vigente, es legal, la 61-2009. Y claro que fue polémico en aquel momento. Y claro que metió en problemas el Tribunal Supremo Electoral, que tuvo que correr a último momento para permitir las inscripciones de los candidatos independientes, tirar las papeletas, explicarle a la gente, capacitar a todos los organismos electorales. Esa es la historia, esa es la realidad. Entonces, si aquello sucedió y si los magistrados de aquel entonces dijeron que la sala tiene plenas potestades para interpretar la Constitución, porque hoy voy a desconocer la resolución 1-2021 del día 3 de septiembre de 2021, la cual han emitido los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo si una resolución es válida y la otra no? Porque aquellos magistrados si me caían bien, estos no. No, las cosas no funcionan así. Hay una resolución vigente, legalmente válida, la 1-2021 del año 2021, en la cual los actuales magistrados de la Sala de lo Constitucional han hecho una interpretación del precepto contenido en la Constitución y han dicho cuáles son los requisitos y cuál es el mecanismo que debe cumplirse para que el actual presidente de la República, Nayib Bukele, pueda postularse como candidato a una segunda elección presidencial. Ahí se clarifica lo relacionado al periodo inmediato anterior. Esa es la interpretación válida. No es la de ninguna ONG, no es la de ningún analista arenero o del FMLN, no es la de expolíticos fracasados que ya tuvieron su tiempo en 20, 30, 40, 50 años y no hicieron nada por la gente. Es esta la interpretación, porque estos son los magistrados de la Sala de lo Constitucional, son los que han sido designados legalmente para ello. Y así sucedió en aquella resolución 61-2009, ¿verdad? Entonces, así está en esta resolución 1-2021. Es parte del debate que se está evadiendo para no entrar en lo profundo del asunto. Entonces, a partir de esta resolución 1-2021 del 3 de septiembre de 2021, en mi consideración particular, es válido, es posible que el presidente Nayib Bukele pueda postularse a una segunda elección presidencial. Ahora, ¿esta resolución habilita la reelección? No, porque según la resolución 61-2009 de aquel entonces, de aquellos magistrados, la soberanía reside en el pueblo y será el pueblo, con su poder, con su voto libre, soberano, independiente, el que va a ir en su voto secreto a definir si quieren que Nayib Bukele continúe o no como presidente. Esa es la cuestión.
En este momento lo que se ha definido por la Sala de lo Constitucional en su resolución 1/2021 es la habilitación legal para que Nayib Bukele pueda postularse a una segunda elección presidencial. La reelección se va a definir allá en las urnas, el día de las elecciones. Ahí será cuando la gente se manifieste y con su voto diga si quiero que siga, que se reelija o no. Hay que ubicar las cosas en su momento y decirlas tal cual son. En ese sentido, considero que es válido, es legal. Ahí está la resolución emitida por magistrados nombrados legalmente por la Asamblea Legislativa y que de conformidad a la resolución 61/2009 tienen la potestad de interpretar la Constitución. Ahí lo dijeron los magistrados de aquel entonces. Incluso hubo un magistrado de esos 4 que dijo que arriba de la sala solo Dios. Claro, hoy a la gente del Partido Arena y del FMLN se les olvida, ya no quieren hablar de eso. Pero son hechos históricos que ya están, que en aquel momento les fueron convenientes, les servían, pues ya no quieren hablar de eso. Lo cierto es que hay una resolución vigente que habilita la postulación del presidente en una segunda elección. Y el pueblo será el que defina con su soberanía en la democracia, que quiere decir democracia, demos pueblo, kratos poder, el poder del pueblo, será el pueblo el que defina con la democracia, con el poder del pueblo, si quieren que continúe en un segundo mandato, es decir, se reelija o no. Así funcionan las cosas. Esa es mi opinión al respecto. Le guste a algunos o no le guste a otros. Hasta luego.